Buenos días, alumnos. Eh, Vamos a iniciar la lección 24, ya era 23, 24 me parece, de metafísica. El semestre ya se ha ido volando, en realidad. Eh, Entiendo que ustedes ya han recibido las calificaciones de sus ensayos. Estuvieron bastante bien. Eh, No noté de todas maneras una mejoría muy sustantiva respecto a la primera entrega. O sea, ya la primera entrega había visto que en general se había hecho un buen trabajo. Siempre hay naturalmente excepciones, digamos, de algunos ensayos que están un poco más bajos que el resto, o algunos que están especialmente bien, pero hubo bastantes ensayos muy buenos, bastantes ensayos muy buenos. Eh, Quizás tuvo incidencia en eso el hecho de que tuviésemos a fin de semestre. Seguramente ustedes están versionados con calificaciones en muchas asignaturas al mismo tiempo, o también poder tener influencia que el tema se prestaba menos, en fin, que las cosas que estábamos viendo en el primer ensayo. Pero insisto, no fue un mal resultado. Yo espero estarles entregando hoy día la decisión sobre notas de presentación a examen y exhibición a examen. Esa decisión, como les digo, hoy día tendré ya claridad sobre cuáles son las notas de presentación y les enviaré eh, la información acerca de con qué notas se exime de examen. ¿Bien? El examen, les recuerdo a ustedes que es la próxima semana, exactamente en una semana, el próximo martes, y en ese examen va a entrar todo lo que se haya explicado hasta el jueves, que va a ser la última lección, y todas las lecturas que que se han controlado hasta este momento en el curso. O sea, las lecturas que fueron asignadas a la unidad 1 y a la unidad sobre modalidad. No entran más lecturas, o sea, son lecturas que ustedes ya han hecho. No es necesario, no es material nuevo, sino que es algo lo que ya hemos explicado en las clases y en estas lecciones que quedan. Bien, entonces, eh, lo que quisiera yo que viéramos hoy día es tratar estas cuestiones que habíamos iniciado la última sesión acerca de la noción de esencia. Una noción que, como ustedes saben bien, tiene una larga prosapia y tradición en el pensamiento filosófico occidental. Antes de continuar con eso, alguien me parece que está haciendo una pregunta. Sí, se está grabando. Se está grabando. Eh, ¿Quién notaba Pablo Steinmetz? Sí, está grabando. Eh, Tiene una larga prosapia en el pensamiento occidental. Eh, es una noción que tiene sus orígenes, en fin, no voy a insistir demasiado en esto porque podríamos quedarnos un montón de tiempo, ¿no? Pero ustedes saben que el término esentia en latín, de donde viene el término esencia nuestro, fue un neologismo, es una palabra que se inventó en latín, porque no existía en latín esa expresión. Fue una palabra que inventó en particular Séneca cuando estaban traduciendo el término griego usía, que es el que utiliza Aristóteles, por ejemplo, cuando habla de sustancia. Si ustedes van cualquier traducción más o menos estándar de la metafísica de Aristóteles y todos tratados, en fin, la manera en que traducen usía es como sustancia, ¿bien? Y los latinos también, sustancia, ¿no? Pero esentia, originalmente, fue una expresión que fue introducida al latín, donde no existía, para hacer una traducción del término usía. En fin, cuando Aristóteles habla de usía, porque ese es el tema, en algunos casos parece estar designando un objeto particular que existe por sí mismo. Pero en otros casos, Aristóteles está hablando de aquello que determina que un objeto particular sea el objeto particular que es. Y esto es lo que nosotros entendemos por esencia, naturalmente. ¿Bien? Pero tiene una historia muy intrincada la noción de esencia, y por eso entonces también es que se han generado muchas confusiones a lo largo de la historia, debido a que teníamos como una misma expresión que era polivalente, por decirlo así. En algunos casos parecía designar el objeto particular y en otros casos parece designar este, ¿qué vamos a decir?, constitutivo o elemento determinante que hace que un objeto sea el objeto que es. Eh,
afortunadamente, no sé si afortunadamente, pero no tenemos tiempo tampoco para hacerlo, pero si uno restringe la atención a lo que ha pasado en el siglo pasado y comienzo, en fin, ya estamos en un quinto de este siglo XXI, ¿bien? Eh, lo, que, lo que sucedió con el término esencia fue lo siguiente. Primero que nada, por un largo tiempo, la idea de una esencia tenía muy mala prensa. ¿Por qué? Porque la esencia, en principio, sería algo que se atribuye a un objeto de manera necesaria. Y como ustedes recordarán, la suposición era que solamente podemos llegar a conocer hechos necesarios en virtud de reflexión a priori. Entonces la idea era que suponer que hay esencias de las cosas era suponer que mediante reflexión a priori nosotros podríamos descubrir, por ejemplo, no sé, digamos, qué es lo que hace que un gato sea gato. Y eso lo va a saber el filósofo y no el zoólogo, el biólogo. Ahora, cuando se producen las transformaciones en las cuales incide la teoría de la referencia directa, las contribuciones de Putnam y especialmente Kripke, como vimos en su momento, entonces la noción de esencia nuevamente resulta aceptable. O sea, hay esas asociaciones que existían con anterioridad, de acuerdo a las cuales la esencia de un objeto o la esencia, qué sé yo, de un tipo de cosa eh, sería algo que deberíamos descubrir nosotros mediante reflexión a priori, lo cual resulta, como digo, bastante absurdo. ¿Sí? Pensar así que, bueno, no sé, que para saber la esencia del agua tenemos que sentarnos a pensar muy profundamente sobre qué es el agua y no apelar a lo que nos van a decir los químicos. ¿Eh? Bueno, una vez que esas eh, asociaciones infortunadas son eliminadas, la noción de esencia entonces adquiere nuevamente aceptabilidad. Y parece razonable que nosotros aceptemos esencia. Pero la forma de enfrentarse y de caracterizar cuál es la esencia de un objeto fue una forma que, al menos no decir inicialmente, pero claro, si ustedes ven cómo se trata en la literatura, estas cuestiones entre los años 70 y el 2000, son 30 años, la forma en que se hace es como un derivado de la distribución modal de hechos. Esto es, como ya les he dicho muchas veces, tengo un objeto que existe el mismo en distintos mundos posibles. Cuando nosotros colocamos un filtro, por decirlo así, en donde especificamos las propiedades que se mantienen invariantes en todos estos mundos posibles y dejamos fuera, por tanto, las que van variando, las que el objeto tiene en algunos mundos y no en otros, aquellas propiedades que resultan las propiedades que el objeto no varía, esas son sus propiedades esenciales. Y la esencia designa la colección de todas las propiedades que satisfacen esa condición. O en otras palabras, la idea sería, son propiedades esenciales de un objeto, aquellas propiedades que el objeto posee en todos los mundos posibles en donde el objeto existe. O en otras palabras, podemos nosotros especificar cuáles son las propiedades esenciales y por tanto cuál es la esencia de un objeto, como todas y solo las propiedades que satisfacen el siguiente esquema, eh, o en fin, eh, técnicamente sería una fórmula abierta lógica modal cuantificacional de orden superior, pero en fin, no es necesario que le explique exactamente, tampoco es que sea una cosa del otro mundo, ¿no? Pero la idea es que tenemos una variable y todas las cosas que satisfacen esa variable cuentan como la esencia de un objeto A. Esto es, la fórmula es la siguiente, que es necesario que si A existe, entonces A tiene esa propiedad. O sea, todas las propiedades que satisfacen esta fórmula, ¿de acuerdo? Para las cuales la fórmula es verdadera, van a contar como propiedades esenciales y la colección de todas las propiedades que satisfacen esa condición para un objeto van a contar como la esencia de un objeto. Eh, entonces, el punto de vista que fue asumido en general por los filósofos durante todo este periodo dependía entonces de la aceptación de
metafísica modal, la idea de que hay objetos que existen en distintos mundos posibles, que hay mundos posibles, como quiera que los entendamos, y la esencia entonces es algo que resulta de esa distribución de hechos modales. Si ustedes ven más o menos qué tipo de enfoque hay sobre estas cuestiones, ustedes lo ven en autores como Plantinga, como Chisholm, como Graham Forbes, que es un autor que no he mencionado todavía, pero tiene un texto relativamente general que se llama The Metaphysics of Modality del año 85, un texto que es muy difícil de ubicar y que tuvo importancia en su época. O sea, si uno lo considera en cuanto a su impacto general, el libro de Plantinga, The Nature of Necessity, ha sido mucho más importante. Pero es una obra que fue una contribución. O sea, en todo este trabajo, el enfoque que se tiene de qué es lo que es la esencia, es un enfoque que es, si ustedes quieren, dependiente y que aparece o surge de, se deriva de una distribución previamente dada de hechos modales. Ahora, yo les hice leer a ustedes ese ensayo de Kit Fine del 94, Modality and Essence, porque ese ensayo de Kit Fine tuvo una importancia central para que ese enfoque se modificase. O sea, tampoco es que esté completamente modificado. Hoy día todavía ustedes encuentran algunos filósofos que respingan la nariz, por decirlo así, frente a la noción de esencia. Pero entendía como lo ha propuesto Fine. Pero sí tuvo la virtud el trabajo de Fine, que en las décadas posteriores eh, se tendiese a ver la cuestión desde una perspectiva diferente. Eh, Les recuerdo también algo que mencionamos también, pero que vale la pena repetirlo porque fue un problema en varios ensayos este tema. Cuando uno postula que hay contrapartida, o sea, cuando uno no acepta que hay identidad de objetos en distintos mundos posibles, ¿cuál es el enfoque que debemos tener para la ciencia? O sea, ¿qué tipo de concepción de la esencia surge de filósofos como David Lewis? O, qué sé yo, Sider también. O, en fin. El enfoque es que, eh, aunque estrictamente todas las propiedades de un objeto resultan esenciales, o sea, no hay contraste entre propiedades esenciales y accidentales, porque para que exista ese contraste tenemos que tener que el mismo objeto existe en distintos mundos posibles y tiene propiedades diferentes en distintos mundos. Eso es lo que me permite hacer el contraste. Como no hay tal cosa, no hay ningún contraste y por tanto todas las propiedades son esenciales. Bueno, estrictamente. Pero claro, la introducción de semántica contrapartida lo que hace es que nos permite hacer sentido y hacer de alguna manera esa concepción un poco más amigable para el sentido común, según el cual nuestro sentido común es que uno razona contrafácticamente acerca de lo que pudiese haberle acaecido a un individuo. Y claro, si uno hace ese acomodo, la esencia de un objeto resulta la colección de las propiedades que son compartidas por un objeto y todas sus contrapartidas. O sea, eh, así como lo que es posible para un objeto tiene que ver con que haya alguna contrapartida, al menos una contrapartida que tiene esa propiedad, lo que es esencial para un objeto es aquello que es común a todas las contrapartidas de un objeto. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que como la relación de ser una contrapartida es una relación que depende de semejanza según el contexto de evaluación, etcétera, 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 lo que va a resultar común a todas las contrapartidas puede ser extremadamente magro. O sea que es algo que va a ser muy limitado, o sea, para colocarlo de una manera. Así como en una semántica contrapartida, es como muy barato atribuir posibilidades a un objeto, ¿de acuerdo? Porque si está el contexto adecuado, entonces, claro, Sócrates pudo haber sido un cocodrilo, ¿bien? Cosa que para un luisiano normalmente no aceptaríamos, pero si estamos en el contexto apropiado, entonces a lo mejor sí estaríamos inclinados a aceptar que Sócrates pudo haber sido un cocodrilo. Bueno,
así como es fácil atribuir posibilidades, es también muy difícil que algo resulte común para todas las contrapartidas. O sea, como las contrapartidas vamos a tener cuestiones que dependen de unos contextos súper locos, digamos, en donde estamos dispuestos a asociar a Sócrates con un cocodrilo, o vaya a saber uno con qué cosa, digamos. Eh, entonces, las cosas que van a ser común a todo este conjunto de objetos meramente posibles que van a ser extremadamente dispares entre sí, va a ser también muy poco. Entonces la esencia resulta finalmente, en una concepción luisiana, algo que va a ser un esquema, una cosa extremadamente mínima, algo así como, ¿cuál es la esencia de Sócrates? Bueno, quizás, no sé, digamos, ser un objeto con, no sé, con cuerpo o algo así. No sé, un ser viviente, pero no mucho más que eso. Y no tiene mucha seriedad también, como ustedes pueden ver. O sea, ¿cuál es la esencia de un objeto? Es un derivado simplemente de semejanza, que dependen del contexto de evaluación. Nada muy serio realmente. Bueno, entonces, tenemos por una parte esa perspectiva, en donde hablar de ciencia, propiedades accidentales, no le quita el sueño a nadie, digamos, no resolvemos ningún problema filosófico sustantivo, es algo que tiene una explicación semántica, en fin, que hace sentido de cómo hablamos, pero no tiene un peso ontológico muy robusto y de mucha relevancia. En cambio, si uno tiene un punto de vista que es el típico punto de vista de un actualista, en donde hay identidad de objeto en distintos mundos posibles, la cuestión de cuáles sean las propiedades esenciales sí tiene una importancia central. Y tiene una importancia central, además, mucho mayor cuando uno asuma el punto de vista que inaugura Fine en este paper del 95. Que después Fine quitó muchos trabajos posteriormente. O sea, hasta el día de hoy, digamos, siguen habiendo contribuciones de Fine. Fine, en esos años, el 94, el 95, por ejemplo, publicó 3 papers distintos sobre este tema y temas asociados. Dependencia ontológica, desarrolló una lógica de la esencia, en el cual introdujo una notación especial para especificar propiedades esenciales según su teoría. Después desarrolló una semántica para esa lógica de la esencia. Eh, y después, las cosas que he estado haciendo más recientemente, que son los últimos 10 años, es que ha sido también uno de los filósofos que ha contribuido más, de manera más importante a los desarrollos de las teorías de grounding. Y lo que he estado haciendo los últimos años, lo digo porque yo he descansado mucho en esos trabajos para una serie de cosas, ha sido darse cuenta de que hay un enfoque unificado de los temas de grounding y esencia y dependencia ontológica. Bien. Entonces, he sido un autor muy activo en todo este desarrollo y hay ideas centrales que son ideas que ustedes ya encuentran en este artículo del 94, por eso que me pareció importante hacérselos leer. Sí, ¿cuál es la observación de Fine? Que la esencia debería ser algo que tiene una función ontológica, podemos decir, determinativa. ¿Cuál sea la esencia de un objeto? Es lo que debe determinar ontológicamente qué es este objeto, cuál es su identidad. O en otras palabras, usando la expresión que ustedes encontrarán en toda la tradición filosófica, ¿qué es lo que hace que un objeto sea el objeto que es y no otra cosa? Claro, puede ser que, de acuerdo a lo que hemos discutido en lecciones anteriores, no tengamos cómo especificar qué es lo que hace que este individuo sea el individuo que es, pero por lo menos sí podemos determinar qué es lo que hace que este individuo sea el tipo de sustancia, por ejemplo, o de objeto particular que es por oposición a otros tipos de objetos particulares. Entonces, la esencia tiene que cumplir esta función. Si uno, en cambio, simplemente se atiene a las propiedades que resultan de hecho invariantes en todos los mundos posibles en que un objeto exista, deberíamos incluir como parte de la esencia a propiedades que no están cumpliendo esta función, a propiedades que son una consecuencia, por ejemplo, de las propiedades que sí tienen esta función, o son simplemente una consecuencia de hecho necesario independientemente.
O sea, resulta invariante para cualquier objeto en todos los mundos posibles en que ese objeto exista, cualquiera sea ese objeto, que ese objeto es colocolino si es colocolino, eh, o es un gato o no es un gato, eh, qué sé yo, ¿no? Es tal que 2 más 2 igual a 4, y así. O sea que hay un montón de propiedades que van a resultar propiedades que satisfacen estas condiciones, sencillamente por el hecho de que son, por decirlo así, el espejo o el reflejo de hechos que son independientemente necesarios. Y bueno, ya les conté un poco sobre esto. ¿Cuál es la razón de que suceda esto? Bueno, que resultan propiedades esenciales las propiedades que satisfagan un condicional estricto. El condicional estricto, si estamos hablando de la esencia de A, son todas las propiedades que satisfacen la siguiente implicación estricta, que es necesario que si A existe, entonces tiene una propiedad P, la que sea. ¿Bien? Y ese condicional estricto es un condicional que por su naturaleza va a resultar automáticamente verdadero siempre que el consecuente de ese condicional sea necesariamente verdadero. Entonces, si es necesariamente verdadero que 2 más 2 igual a 4, entonces da lo mismo lo que haya de antecedente en un condicional, porque el condicional va a ser automáticamente verdadero. Entonces, por decirlo así, en los mundos posibles en que el objeto A existe, es verdad que 2 más 2 igual a 4. Ahora, en los mundos posibles en que A no existe, también es verdad que 2 más 4. O sea, en fin, da lo mismo la existencia de A para que 2 más 2 sea igual a 4. Ahora, como resulta de que en todos los mundos posibles en que sí existe A, 2 más 2 igual a 4, entonces es verdad que es necesario que si existe, entonces 2 más 2 igual a 4. ¿Bien? Y queda adentro esta propiedad. Y así con incontables otras propiedades que pudiésemos nosotros inventar. Estas son las propiedades que podemos llamar que son basura metafísica. O sea, propiedades que resultan de quedaron metidas adentro, por decirlo así, de la esencia, debido a que, si ustedes quieren, la red que estábamos utilizando era como demasiado grande, digamos, ¿no? O, no sé, digamos, tenía como, en fin, la cuestión muy fina, entonces no era capaz de discriminar entre las cuestiones que realmente son las que determinan qué es lo que es un objeto y otras cosas que quedaron metidas adentro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la esencia, estamos hablando de las cosas que determinan verdaderamente la identidad de un objeto. Es decir, los que hacen que un objeto sea el objeto que es, y no cosas que resultan de el hecho de, en fin, de que son hechos necesarios de manera independiente y no tienen nada que ver con la naturaleza de un objeto. Se da además otra situación eh, en fin, que si ustedes quieren hasta cierto punto paradójica. Y es que, claro, nosotros estamos especificando la esencia de un objeto a partir de implicaciones estrictas, que son necesarias, ¿de acuerdo? O sea, son implicaciones necesarias, ¿de acuerdo? Por tanto, las esencias de los objetos son hechos necesarios también. Por supuesto, un objeto no existe en todos los mundos posibles, o sea, salvo un objeto necesario, pero típicamente un objeto como un ser humano cualquiera, un gato, en una galaxia, son entidades que existen en ciertos mundos posibles y no existen en otros, pero en todos los mundos posibles vale de manera invariante que es necesario que si ese objeto existiese, entonces bla bla bla. ¿Bien? Por tanto, las esencias de esos objetos, o sea, estos condicionales necesarios, estas implicaciones estrictas, son hechos necesarios y son por tanto invariantes en todos los mundos posibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Que algo que queda incluido en la esencia de cualquier objeto es la esencia de todo otro objeto, actual o meramente posible. Por eso es que Fine dice, oh feliz metafísico, que conociendo una esencia las conoce todas. ¿Por qué sucede esto? Porque como las esencias son hechos necesarios, entonces también va a resultar parte de la esencia mía, por ejemplo, que es parte de la esencia, no sé, del gato misifus, que es tal que 2 más 2 igual a 4. Y todas las cosas que, todo lo que está incluido dentro de la esencia del gato misifus es un hecho necesario y por tanto también es parte de mi esencia. Y viceversa, también va a ser parte de la esencia del gato misifus, mi esencia.
¿bien? Entonces se pregunta esta situación que a ustedes les resonará como una cosa como medio leibniziana, ¿no? Esa idea de que todas las monas son como una especie de reflejo, todas las restantes. Bueno, aquí pasaría una cosa así, ¿no? Que todas las esencias son una especie de reflejo que contiene todas las restantes, están todas mutuamente imbricadas, ¿no? No sé si a alguno de ustedes esto le parezca una idea estimulante, ¿bien? Pero, claro, si nosotros queremos que la esencia tenga una función regulativa, ontológicamente, que tenga que ver con lo que determina la naturaleza de un objeto, entonces esto es un exceso. En fin, nuevamente, estamos metiendo dentro de la esencia un montón de cosas que no cumplen esa función ontológica, sino que son un resultado o de hechos independientes o de otras cosas. Otro punto que también es importante, y es que hay, hay ciertas atribuciones que caen también dentro de la esencia de un objeto por ser modalmente invariantes, o sea, a lo mejor no son necesarias, no son hechos necesarios que existen en todos los mundos posibles, pero sí son cosas que son invariantes para un objeto en todos los mundos posibles en que ese objeto existe. Por ejemplo, eh, eh, en teoría de conjuntos, eh, resulta, en virtud de los axiomas de teoría de conjuntos, que por cualquier cosa, cualquier objeto, existe una cosa, una entidad abstracta, que es el conjunto cuyo único elemento es ese objeto. Por decirlo así, dado que existe Sócrates, entonces existe el conjunto cuyo único elemento es Sócrates. O sea, de hecho, en teoría de conjunto se construye la aritmética completa, haciendo esto, digamos así, por decirlo así, teniendo un conjunto cuyo único elemento, partiendo del conjunto vacío. Bueno, o sea, tenemos un conjunto vacío, ¿no? Tenemos un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Tenemos un conjunto cuyo único elemento es el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Y así sucesivamente. Eh, y se pueden hacer un montón de cosas en matemáticas simplemente con eso. ¿Bien? Entonces, tenemos esta idea de los conjuntos que se denominan en teoría de conjuntos, conjuntos singleton, conjuntos que tienen un único elemento. Bueno, claro, eh, es un hecho necesario que en todos los mundos posibles en que existe Sócrates, existe el conjunto singleton de Sócrates. ¿Bien? Eh, por tanto, vale que es necesario que si Sócrates existe, entonces Sócrates pertenece al conjunto singleton de Sócrates. Eh, por tanto, esto debería ser parte de la esencia de Sócrates. Sócrates debería tener como parte de su esencia el conjunto singleton cuyo único elemento es Sócrates. Pero nuevamente, esto parece un exceso. Estamos incluyendo como parte de la esencia de Sócrates algo que es un hecho derivativo. Es decir, dado que existe Sócrates y hay algo que determina que Sócrates sea Sócrates, el individuo que es, Sócrates formará parte de eventualmente de ciertos conjuntos o no, pero eso son cosas, por decirlo así, derivativas. No es eso lo que constituye la identidad de Sócrates, ¿no? Si hay aquí algún tipo de prioridad ontológica, es al revés, digamos. Sócrates es lo que determina que después existan cosas como el conjunto singleton de Sócrates y todos los otros conjuntos que se pueden eventualmente construir por la aplicación iterativa de los axiomas de teoría de conjuntos. Sin embargo, nuevamente, si nosotros estamos suponiendo que la esencia de un objeto está constituida por todas las cosas que satisfacen esa implicación estricta, o sea, son tales que todas las propiedades P, tal que es necesario que si A existe, entonces A es P, esto debería estar incluido, ¿no? Hay otro problema adicional con esto que es menos importante porque en fin, no es tan urgente. O sea, una implicación estricta no solamente resulta verdadera de manera automática cuando tenemos un consecuente que sea necesario, sino que también resulta lo mismo, y por las mismas razones, si es que el antecedente es imposible. Entonces, si tenemos un antecedente imposible, una implicación estricta va a ser automáticamente verdadera, ¿no? Algo así como, mira, es necesario que si 2 más 2 es igual a 5, entonces, ponle cualquier cosa, porque la implicación va a resultar verdadera,
pero no porque hay una conexión entre antecedente y consecuente, sino que sencillamente porque el antecedente es imposible. Y claro, entonces, lo que sucede con esto es que si nosotros queremos especificar la esencia de entidades imposibles, o sea, que entidades que no existen en ningún mundo posible, como el círculo cuadrado, la idea sería que va a resultar trivialmente que la esencia del círculo cuadrado va a incluir todas las propiedades. O sea, no hay ni una propiedad que nosotros vamos a sacar de esto. En este caso, la red, por decirlo así, va a ser máximamente incluyente. No es que la esencia del círculo cuadrado es nula, sino que va a ser tan incluyente que no discrimina nada, digamos. O sea, va a ser esencial al círculo cuadrado ser tal que, en fin, ser de color verde y no ser de color verde. Y, en fin, cualquier cosa que ustedes quieran, ahí va a quedar adentro, ¿no? Ahora, ustedes también pueden darse cuenta que este es un problema que no es tan grave, digamos, porque no hay entidad imposible, ¿de acuerdo? Precisamente que sea imposible es que no hay tal cosa, ¿de acuerdo? Pero es una consecuencia más de lo que sucede cuando nosotros queremos especificar qué es una propiedad esencial de acuerdo a estos criterios. Ahora, ¿cuál es la salida que entonces propone Fine? Que es un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva que ustedes encuentran que tiene un enganche con la tradición filosófica. Es decir, no, a ver, si no se puede especificar las propiedades esenciales de un objeto mediante, por decirlo así, fijándonos cuáles son las propiedades que el objeto posee en todos los mundos posibles en que existen, entonces, chao con esa forma de especificar las propiedades esenciales. Sí, la esencia de un objeto va a ser, si no podemos nosotros fijarlo de otra manera, un hecho primitivo. Esto es, un hecho ontológicamente básico que no se explica por otra cosa, en otra parte, que no podemos nosotros tratar de derivarlo a partir de otros hechos que van a ser ontológicamente más fundamentales, y que ese hecho bruto o básico ontológico de cuál sea la esencia de un objeto es lo que luego va a tener eventualmente consecuencias y va a tener rendimientos explicativos para otras cosas. En otra palabra, la esencia de un objeto debemos aceptarla si no podemos derivarla de otra manera, la esencia entendida de esta manera robusta como algo que cumple una función ontológica para determinar qué es lo que es un objeto. La esencia tenemos que asumirla como un hecho primitivo. Y ese hecho primitivo es lo que después va a cumplir funciones en relación a otras cosas. O sea, la idea de Fine es que hacemos aquí un cambio, por decirlo así, en la dirección de determinación ontológica. Si la perspectiva que se estaba utilizando, quizás de manera implícita, porque no es que hubiera, por decirlo así, la gente, creo yo, los filósofos actualistas no estaban pensando en que la esencia sea un hecho derivativo, pero en la práctica la manera de introducir la noción era suponiendo que uno, tenemos una distribución de hechos modales, pero sí, distribución de hechos modales quiero decir, hay una totalidad de mundos posibles, los mundos posibles son como son, ¿acuerdo? Aquí entendido naturalmente de una manera que es compatible con el actualismo, contienen los objetos que contienen, por tanto hay objetos que existen en ciertos mundos posibles y no en otros, etcétera, etcétera. Y una vez dado esto, esta distribución de hechos modales, entonces, por decirlo así, nosotros luego podemos acercarnos a contemplar esos hechos modales y hacer este procedimiento del filtro. Cuando decimos, mira, ahí está el gato difuso. Veamos esto, mira, ahí está el gato difuso. No, aquí no está, aquí. Y después entonces juntamos todo esto y hacemos el filtro y sacamos las propiedades esenciales. La perspectiva de Fine es que esa, por eso lo que parece sugerir ese procedimiento, tenemos que ponerlo vuelta al lado. O sea, o mejor dicho, ese procedimiento, o lo que parece sugerir ese procedimiento, poner la carreta delante de los bueyes, es como tener la cuestión cabeza abajo, digamos, ¿no? Tenerlo al revés. La esencia de un objeto que tiene estas funciones explicativas es lo que determina
que exista el mismo objeto en distintos mundos posibles. Bueno, palabra. Dadas cuáles sean las propiedades esenciales de un objeto, y dada cuál sea su esencia, es que un objeto, el mismo objeto, existe en distintos mundos posibles. Eso es lo que determina su identidad en distintos mundos posibles. Eso es lo que determina, además, su identidad en el tiempo. ¿No? No al revés. O sea, porque los objetos tienen la naturaleza que tienen, entonces los hechos modales están constituidos de la forma en que están. En otras palabras, dada la esencia que tiene un objeto, se sigue, o sea, una consecuencia, o si ustedes algo que se encuentra fundado en esa esencia, es que haya ciertas posibilidades que son admisibles para ese objeto y otras que no lo son. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, no es que tenemos una distribución de hechos modales y sucede porque resulta nomás que el objeto está en ciertos mundos posibles en otros y después nosotros aplicamos el filtro y ahí vemos cuáles son esenciales. Si uno contempla esto de la perspectiva ontológica, la esencia de un objeto, su naturaleza intrínseca que determina que sea el objeto que es lo que, por decirlo así, deja abierto un espacio de posibilidades que son posibilidades abiertas para ese objeto y al mismo tiempo ciertos límites acerca de cosas que no son posibles para ese objeto. Por esa razón, los hechos modales se configuran de la forma en que son. En otras palabras, la distribución de hechos modales en los distintos mundos posibles es algo que se deriva de las esencias de las cosas, no al revés. Cosa que, ustedes se dan cuenta, es lo que parece razonable suponer para un filósofo actualista. Es también el punto de vista que uno encuentra en la tradición filosófica. Es también, si ustedes ven cómo se caracteriza la esencia en Aristóteles, por ejemplo, la tradición que depende de él, es precisamente de esta manera. Aristóteles distingue entre la esencia de un objeto y los que llama los propios, o en fin, depende de la traducción como se haga, propiedades o los propios o una cosa así. Hay diferencias, variaciones terminológicas, pero la idea es que hay ciertas propiedades que son propiedades que posee necesariamente un objeto y posee necesariamente todo objeto de cierto tipo, por ejemplo, bajo cierta especie, pero que no son parte de su esencia. Aunque son necesarios, y todo objeto necesariamente de ese tipo posee esa propiedad, no son propiedades que forman parte de su esencia, sino que son cosas que se siguen como consecuencia de que el objeto tenga una cierta esencia. Ustedes ven también en los manuales, hay un ejemplo que era como típico, que era decir, que creo que es falso además, que el hombre es un animal que es capaz de reírse, algo así como el hombre es risible, que suena como que es algo de lo cual no se ríe, pero la idea es que es una consecuencia de la naturaleza de un ser humano que el ser humano es un animal que es capaz de reírse. Por lo que entiendo, no solamente los seres humanos, se sabe que hay otras especies animales que también se ríen. O sea, yo a veces me parece que el gato también se está riendo de mí, pero a lo mejor, en fin, es una idea mía, ¿no? Pero sí hay especies donde claramente se sabe que hay, en fin, que hay formas de humor, digamos, que los tipos, qué sé yo, se ríen unos de otros y qué sé yo. Como los chimpancés, los bonobos, los orangutanes. Bueno, en fin, como quiera que sea. Pero la cuestión es que en esa forma de plantear las cosas, e insisto que da lo mismo el ejemplo que estoy dando, pero la idea es, la esencia de un objeto tiene una función explicativa y hay otras propiedades que incluso son necesarias para esa entidad, pero no son la esencia porque son algo que se deriva de la esencia. Entonces la esencia es aquello que tiene esa función regulativa, es aquello que cumple la función explicativa de las propiedades que un objeto tiene necesariamente y propiedades que puede incluso el objeto tener. También tienen que ver con el margen que deja abierto cuál es la esencia de un objeto. Y entre esas, por ejemplo, estaba la idea que los seres humanos somos animales dotados de racionalidad y es una consecuencia de nuestras capacidades racionales, o sea, nuestra capacidad de tener pensamiento superior y de tener capacidad de decidir por nosotros mismos qué tipo de persona queremos ser, que somos capaces de reírnos, etc. No voy a insistir
en la pertinencia de este ejemplo. Es un ejemplo nomás, ¿de acuerdo? No sé si será así o no. Pero o sea, ustedes pueden ver que lo que hizo Fine en este artículo en particular es reservar la esencia para aquello que efectivamente tiene la característica o la función determinativa ontológica de especificar qué es un objeto, cuál es su identidad. Y por tanto, cuando uno entiende la esencia de esta manera, luego la esencia tiene una función ontológica que es determinante de los hechos modales. La modalidad metafísica, así lo formula Fine en ese paper y en, como digo, los papers que escribió en esa época, el 95 en particular, es un año especialmente prolífico en que haber sacado 3 artículos tranquilamente, o sea, que yo sepa, digamos, ¿no? Ontological Dependence, Senses of Essence y Logic of Essence, todos son el mismo año. Bueno, la idea es la modalidad metafísica es lo que resulta de las esencias de los objetos. Entonces, nuevamente, no es que están dados los hechos modales, está dado toda la totalidad de mundos posibles y después tenemos que comenzar a coleccionar objetos entre esos mundos para decantar cuáles son sus propiedades esenciales. Las esencias de los objetos son las que determinan esos hechos modales. Bien, una noción que está directamente relacionada con la noción de esencia es la noción de dependencia ontológica. También ustedes pueden ver que hay una larguísima tradición filosófica en que se habla de nociones de dependencia, prioridad. Mencionamos esto al comienzo del semestre, además, en distintas formas de estructuración de niveles ontológicos. Y respecto del concepto de dependencia ontológica, ustedes se encontraban con problemas muy semejantes a los problemas que hemos indicado respecto de la esencia. Había una manera en que se pensaba que podía ser capturada la noción de dependencia ontológica, y es como un tipo de conexión entre entidades, objetos, en fin, podrían ser otras cosas, que vendría fijada por ciertos condicionales estrictos. En otras palabras, podemos decir que, esperen un poco, se me está agotando la batería y sería inconveniente que en la mitad de la lección tuviésemos que cortar esto. La noción de dependencia ontológica es una noción que también se pensaba capturar con un condicional estricto, de una manera semejante como sucedía con la esencia. ¿Bien? Entonces la idea sería que si tenemos entidades A y B, la entidad A es dependiente ontológicamente de la entidad B, si solo si es necesario que si A existe, entonces B existe. ¿Bien? Eso, la idea era la existencia de A requiere la existencia de B, y la manera en que fijamos eso es que es verdad respecto de estas dos entidades, o de la existencia de estas dos entidades, este condicional estricto. Nuevamente lo que sucede es que el condicional estricto es como demasiado bruto, ¿no? O sea, es una red que va a atrapar demasiadas cosas aquí. ¿Por qué? Porque ese condicional estricto va a resultar automáticamente verdadero siempre que el consecuente sea necesario. Entonces, lo que resulta es que todo objeto, da lo mismo que objeto sea, va a resultar ontológicamente dependiente de una entidad necesaria. Como cual, bueno, números, o sea, entidades matemáticas. Entonces yo voy a ser ontológicamente pendiente del número 4, por ejemplo. Claro, pero yo no tengo nada que ver con el número 4, ¿no? Todos los objetos necesarios son objetos respecto de los cuales todos los restantes van a ser ontológicamente dependientes. Entre objetos de existencia necesaria son las esencias, naturalmente, de que son el hecho de que sean verdaderos esos condicionales estrictos. Por tanto, nuevamente, todos vamos a ser ontológicamente dependientes de todas las esencias de todos los objetos. La manera en que Fine propone tratar esto es algo que Fine desarrolla en un artículo
que como les mencioné es de la misma época, es del 95, si el que mencionamos y ustedes tuvieron que leer es del 94, esto está en Ontological Dependence del 95. Eh, la solución que ofrece Fine para esto es que un objeto A depende ontológicamente del objeto B cuando es parte de la esencia de A que B existe. ¿Bien? O sea, nuevamente, la esencia es algo primitivo. ¿Qué es lo que incluye la esencia de un objeto? Que es este hecho primitivo, que tiene una función explicativa respecto de otras cosas. Puede incluir, en algunos casos, la existencia de otras entidades, que en eso consiste que exista dependencia ontológica, y cuando eso sucede, estamos en un caso de dependencia ontológica. Por ejemplo, colocar algunos ejemplos eh, que son relativamente sencillos. Si tengo yo, tengo yo un estado de cosas, por ejemplo. El estado de cosas, por ejemplo, que el gato Misifus sea gordo el año 2020. Estoy inventando, ¿verdad? O sea, que un lapso de tiempo en que el gato tiene una propiedad. Tampoco es que sea propiedad de ser gordo, no es una propiedad muy, en fin, interesante, pero, ok, concédanme el ejemplo. Entonces, el estado de cosas de ser Misifus gordo el año 2020 es una entidad que tiene como parte de su esencia el gato Misifus, la propiedad de ser gordo, como quiera que la entendamos, y el año 2020. ¿De acuerdo? Si no existiese alguno de estos tres constituyentes, no existe el estado de cosas de ser el gato Misifus gordo el año 2020. ¿Eh? Si no existiese el gato Misifus, naturalmente no hay estado de cosas de Misifus ser gordo. Si no existiese la propiedad de ser gordo, tampoco existe el hecho de que... Y si no existiese el año 2020, tampoco existe, etc. ¿no? Entonces, este es un ejemplo de dependencia ontológica. Y es parte de la esencia de esa entidad que tengan que existir estas otras entidades sin las cuales no podría existir. Pero nuevamente, no es simplemente que sea verdadera una implicación estricta, es que está fijado por la esencia del objeto en cuestión cuáles son las otras entidades que son requeridas para su existencia. Cuáles sean, por supuesto, después ya es una cuestión que depende de, en fin, de una teoría metafísica específica, y ahí habrá que ver en detalle, en fin, cuáles son las entidades de las cuales depende alguien o no. ¿Eh? Bien, pero ustedes pueden ver que el tratamiento de la dependencia ontológica entonces está muy íntimamente conectado con el tratamiento de la esencia de un objeto. Y es nuevamente algo primitivo, no es algo que vamos a derivar de otra cosa. No es que la dependencia ontológica es algo que va a resultar porque nos fijamos de todos los mundos posibles en que existe un objeto y nos fijamos que otros objetos son invariantes en todos esos mundos posibles en que existe un objeto, ¿no? O sea, también, si uno hace una suposición de ese estilo, va a resultar que yo, por ejemplo, voy a ser dependiente ontológicamente de mi conjunto singleton. Pero claro, el asunto parece que es al revés, digamos, ¿no? El conjunto singleton, que tiene como único elemento a mí, depende de mí, no al revés, ¿no? Ok, entonces lo que debemos considerar ahora son cuáles son las propiedades que se han considerado más universalmente como propiedades esenciales. Hasta el momento lo que hemos estado hablando es, por decir, la noción de esencia de una manera más o menos general, pero lo que deberíamos considerar son qué cosas son candidatos para ser la esencia de un objeto. Desde una perspectiva actualista, por supuesto. Si ustedes saben, si somos posibilistas y tenemos contrapartida, esto es música, digamos, no tiene ninguna importancia. Si uno es actualista, en cambio, cuál sea la esencia de un objeto, es un problema ontológicamente muy serio, de la máxima seriedad e importancia. Esto es lo que determina la identidad de un objeto, o de la entidad que se trate. Tiene una importancia muy grande, ¿no? Entonces, cuál sea la esencia de un objeto, en fin, si estamos tratando cualquier área de filosofía,
la especificación de la esencia de las entidades de que se traten tiene una importancia central. Y hay algo que está directamente conectado con la esencia de un objeto. No es que sea idéntico con ello, pero está directamente conectado siempre con ello. Que son, ¿cuáles son las condiciones de identidad de ese tipo de cosa? De acuerdo a cuál sea la esencia de una entidad, van a ser también cuáles son las condiciones de identidad de esa entidad. En otras palabras, debido a cuál sea la esencia de un objeto, entonces podremos nosotros especificar cuáles son las condiciones que determinan que para dos entidades X e Y cualquiera del dominio, X es idéntico a Y, o al revés, X es distinto de Y. Por tanto, la determinación de la esencia de un objeto tiene que ver con la especificación de condiciones de identidad. Hay casos en donde no hay como especificar de manera informativa condiciones de identidad. Por ejemplo, qué sé yo, si tenemos sustancias completamente simples, probablemente no hay ningún tipo de cosa informativa que podamos decir acerca de sus condiciones de identidad. Si tenemos estados de cosas, en cambio, sí, es una entidad ontológicamente dependiente de sus constituyentes y por tanto hay algo que nosotros sí podemos decir sobre sus condiciones de identidad, que es un requisito para la identidad de dos estados de cosas diferentes que sus constituyentes sean los mismos. A lo mejor eso no va a ser suficiente, pero por lo menos tiene que darse eso. Bueno, si el estado de cosas del gato misifus ser gordo del año 2020 es idéntico al estado de cosas de, no sé, ¿no? De que el gato más feroz del vecindario pese no sé cuánto en el año del coronavirus, en fin, eso tiene que darse, si se da, eso exige que el gato misifú sea idéntico al gato que hemos designado como el gato más feroz del vecindario, exige que qué sé yo, la propiedad de ser gordo sea idéntico a la propiedad de tener una masa que bla bla bla, y exige que el año 2020 sea idéntico al año que hemos seleccionado como el año en que se produjo la pandemia del coronavirus o una cosa semejante. ¿Okay? Bueno, entonces las propiedades esenciales tienen una función regulativa fundamental, y por eso entonces que cuáles sean es un problema ontológico especialmente severo y urgente. Entonces yo les diría, cuando estén ustedes trabajando en el área en que sea, una pregunta filosóficamente que suele ser muy fructífera es preguntarse por las condiciones de identidad de aquellas cosas que estamos tratando. Las condiciones de identidad de una acción, las condiciones de identidad de un estado mental, las condiciones de etc. ¿No? O sea, no digo que sea una cuestión fácil de contestar, muchas veces es una cosa muy difícil de contestar, pero es una pregunta que vale la pena hacerse habitualmente. Ok, entonces hay dos grandes candidatos que a lo largo de la historia han sido propuestos como propiedades esenciales, constitutivos de la esencia de un objeto. Una que es la más tradicional, por muy lejos la más tradicional, que es la propiedad sortal de un objeto. Y la segunda, que es mucho más reciente, aunque uno encuentra antecedentes de esto, en fin, salpicado en toda la historia de la filosofía, pero que es algo que ha sido discutido solamente en los últimos 40 años, que es la necesidad de origen. Entonces lo que vamos a hacer, y ya creo que eso va a tener que ser la última lección, es que vamos a conversar un poco sobre estas dos propiedades esenciales. Primero, la propiedad sortal que coincide con lo que Aristóteles en el Tratado de las Categorías denomina la sustancia segunda, la deuterausía. Y que después la tradición posterior es lo que se suele asociar con el género y la especie que se le asigna a una sustancia, ¿no? O sea, los géneros y especies son estas propiedades sortales, en fin, toda la tradición filosófica posterior. La segunda, en cambio, tiene que ver con requerimientos que surgieron más propiamente en metafísica modal en los años 70 y 80,
O sea, piensen ustedes cuando hablamos del caso de Noé y Adán, o qué sé yo, Gengis Khan y Napoleón, en donde uno haciendo pequeñas variaciones puede hacer que finalmente Napoleón sea Gengis Khan y al revés, digamos, y que hasta resultado súper contraintuitivo. Bueno, una manera de parar eso, de evitar y que se produzca eso, es postular necesidad de origen. Entonces, bueno, sí, Napoleón podría haberle pasado un montón de cuestiones. O sea, podría haber sido que se enfermó cuando niño y nunca llegó a ser, o sea, a ser un cadete de la academia militar. O podría haber muerto por un cañonazo de los barcos ingleses que estaban haciendo el sitio de Tolón. Y el bloqueo naval de Tolón, y llegó un cañonazo y se murió, digamos, y nunca más fue emperador ni una cuestión. O podría haber perdido la batalla de Austerlitz, y en fin, un montón de cosas. Pero Napoleón no pudo haber nacido o haber comenzado a existir un minuto antes o después de cuando comenzó a existir. ¿No? Por supuesto, después de eso, después pasa un montón de cuestiones. Y en esas condiciones de origen nada más está fijado el que Napoleón comenzó a existir siendo un ser humano y no una lagartija ni un coronavirus. Por tanto, también, bueno, puede pasarle muchas cosas a Napoleón después del primer instante de su existencia, de ahí en adelante, y puede tener una existencia más larga, más chica y todo tipo de vicisitudes. Pero claro, pero suponiendo que es un ser humano, ¿verdad? Que no es una lagartija, ¿no? Y por tanto también suponiendo que, qué sé yo, es un tipo de ser viviente cuyo persistencia en el tiempo tiene que ver con la mantención de esos procesos fisiológicos, ¿verdad? Entonces, claro, no podría, por ejemplo, comenzar a alimentarse fagocitando como una ameba eh, o algo por el estilo, ¿no? Porque es un ser humano, no es una ameba, ¿no? Ni un linfocito, o en fin, otro tipo de células que comienzan como a comerse otras. Eh, entonces, las condiciones de origen imponen una restricción automática que hace imposible que nos encontremos con los casos que había propuesto Chisholm. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Ok, estamos ya más o menos en la hora y eso es lo que vamos a considerar la siguiente lección. Entonces vamos a quedar hasta aquí y sería eso. Hasta luego.